Ya. Chiquillos, buenas tardes nuevamente. Están aquí, los que están en su casa. Eh, Estamos en la presentación 10 todavía de los documentos. ¿Sí? ¿Podemos mostrar un poquito, por favor? Ese. Ya, ese era el ejercicio que estábamos haciendo el otro día, que era sobre este enunciado. Ya leamos rápidamente el enunciado para que nos acordemos qué significaba cada cosa y lo terminamos. Ya, entonces, en el contexto era que estábamos en inecuaciones, ya vimos la parte básica de inecuaciones, y estábamos haciendo un ejercicio contextualizado de inecuaciones. Ya, entonces el ejercicio era que en un taller de electromecánica se dispone de dos máquinas A y B que elaboran dos tipos de productos, P1 y P2. Cada unidad del producto P1 tenía que pasar por las dos máquinas. ¿Sí? Cada producto P1 tenía que pasar 7 horas en la máquina A y 8 horas en la máquina B, mientras que una unidad del producto P2 necesita 4 horas en la máquina A y 6 horas en la máquina B. Entonces, determinar el número de unidades de cada producto que deben producirse semanalmente. Si por razones de mantenimiento la máquina A puede operar a lo más 50 horas y la máquina B a lo más 60. No, mentira, exactamente 60. ¿Sí? Entonces, eso lo planteamos. Va. Ahí está. Le llamamos X al número de productos P1 que se van a producir. Y le llamamos Y al número de productos P2 que se van a producir. ¿Ya? Entonces, como nos decían que la máquina A, o sea, si yo quiero producir un producto P1, tenía que pasar 7 horas en la máquina A. Y los productos P2 tenían que estar 4 horas en la máquina A. Entonces, la máquina A, si yo produzco X del producto P1 y produzco Y del producto P2, entonces la máquina A la semana va a estar trabajando 7X más 4Y, ¿cierto? Porque la máquina A pasa 7 horas por cada unidad de X y pasa 4 horas por cada unidad de Y. Entonces la suma de 7X más 4Y es lo que trabaja la máquina 1, ¿ya? Y lo que trabaja la máquina 1 tenía que ser menor o igual que 50, ¿ya? Y la máquina B, por cada unidad X trabajaba 8 horas y por cada unidad Y trabajaba 6 horas. Entonces 8X más 6Y es lo que trabaja la máquina a la semana y eso tenía que ser exactamente igual a 60. ¿Ya? Por lo tanto aquí despejamos el Y, ¿cierto? Porque 8X más 6Y es 60, entonces despejamos el Y y nos da que Y es 60 menos 8X partido por 6. Y bueno, la pregunta era determinar el número de unidades de cada producto. En el fondo me están pidiendo determinar el número X y el número Y, ¿cierto? Para que cumplan estas condiciones de que la máquina A no trabaje más de 50 horas a la semana y para que la máquina B trabaje exactamente 60 horas. Ya, por supuesto que como es un rango, no van a haber un único valor de X ni tampoco va a haber un único valor de Y, sino que va a haber un rango para cada una. ¿Ya? Entonces lo que hicimos fue, dado que la máquina A tiene que trabajar 7X más 4Y y eso tiene que ser menor o igual que 50, tomamos esta expresión del Y, ¿sí? Esa, y la reemplazamos ahí al lado del 4. Entonces nos quedó 7X más 4 por Y, pero el Y es 60 menos 8X partido por 6, y eso tenía que ser igual, menor o igual a 50. ¿Para qué hicimos esto? Porque ahora nos quedó una inecuación con incógnita X, ¿cierto? Entonces de acá vamos a poder encontrar un rango para X, ya de tal forma que se cumpla todo lo que nos pedían con respecto a las dos máquinas. ¿Ya? Así que continuamos de ahí. Sí, nos vamos a pasar a la pizarra, por favor. Espero que aquí se mantenga eso. Ya, entonces estábamos en que
No, no, está bien, está bien. Sí, está bien. Estábamos en que es, bueno, vamos a poner continuación. Estábamos en que 7x más 4y, ya, pero el y era 60 menos 8x partido por 6. Esto tenía que ser menor o igual a 50, ¿cierto? Eso es despejando el y de la ecuación de la máquina B y reemplazándolo en el y de la ecuación de la máquina A, de la inecuación en verdad de la máquina A. Ya, bueno, de hecho acá habíamos hecho una cosa más, ahora que estoy mirando, habíamos hecho lo siguiente. 40 y este menos que está dentro del paréntesis lo separamos en dos términos, entonces queda 60 partido por 6, más conocido como 10, y 8x partido por 6, que sería 4 tercios de x, menor o igual a 50. Ya, ahí quedamos. ¿Sí? Entonces, el x, que es la cantidad de elementos de la máquina A, lo vamos a despejar de aquí y vamos a encontrar un rango posible para el x, de tal forma que se conserven todas las propiedades, o sea, todas las restricciones que teníamos con respecto a las máquinas. Ya, así que desarrollemos. Ya, esto tiene que ser 7x más, bueno, multiplicamos, ¿cierto? Término a término, entonces nos queda 40 menos 4 por 4, 16 tercios por x, y eso tiene que ser menor o igual a 50. Ya, multiplique término a término solamente. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí despejemos el x. Estoy viendo cómo podemos... Multipliquemos por 3 para matar esa fracción. ¿Sí? El 16 tercios para que sea un 16, no. Entonces nos va a quedar 21x más 120 menos 16x menor o igual a 150. Ya sabemos que multiplicar por un positivo no invierte las desigualdades, las mantiene para el mismo lado. Así que Profe, ahora podemos... ¿no Dígame. podríamos haber pasado el 40, o sea, haber restado el 40 al 50 antes de multiplicar por 3? Ah, sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hagámoslo ahora, pues, hagámoslo con el 120 y el 150. Entonces 21x menos 16x serían 5. Sí, y claro, ahora ya no lo hice arriba, así que hagámoslo en este paso. Pasamos el 120, se lo restamos al 150 y nos va a dar 30. ¿Cierto? Así que x tiene que ser menor o igual a 30 partido por 5. 6. ¿Cierto? Ya, el x era la cantidad de productos tipo P1. Entonces, de los productos 1, a lo más puedo hacer 6 semanales. ¿Ya? Bueno, y sabemos que a lo menos 0 también. ¿Sí? Pero eso, digamos que el 0, eso lo agregamos solamente porque x es una cantidad. Entonces, en resumen, el x tiene que ser más grande que 0, obviamente, y menor o igual que 6. Ese es el rango donde se va a mover el x. ¿Ya? Se fijan que una desigualdad sale por matemáticas, ¿cierto? Que el 6 y el 0 es por un tema de contexto, porque sabemos que el x representa unidades de algún artículo, entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Ya, si yo no quiero entonces salirme de las restricciones de las máquinas, el x tiene que estar en ese rango. ¿Ya? Habría que sacar ahora, sabiendo que el x está entre 0 y 6, tendríamos que ver ahora el y. ¿Qué pasa con el y? Mientras el x se mueve entre 0 y 6, ¿entre qué y qué se movería el y? ¿Ya? Entonces, para eso podríamos hacer lo siguiente. Vamos a escribir el x en términos del y. Porque teníamos una ecuación, ¿sí? Teníamos que, o recordemos que el y era 60 menos 8x partido por 6. ¿Sí? Esa ecuación me permite escribir el y en términos del x, pero de esa misma yo podría despejar el x.
para que el x me quede dependiendo del y. ¿Ya? ¿Y por qué quiero dejar el x dependiendo del y? Porque esa expresión del x dependiendo del y la voy a poder reemplazar ahí entre 0 y 6. Y ahí voy a poder ver, trabajando eso voy a poder ver dónde se mueve entonces el y. Entonces ya, como el i se puede escribir como 60 menos 8x partido por 6, eso implica que 6i es 60 menos 8x, ¿cierto? Partido por 1, si quieren, pero ahí. Ya ahí voy a despejar el x. Entonces, para despejar el x, lo voy a pasar mejor a la izquierda para que quede positivo. Y acá me va a quedar 60 menos 6i. Y paso dividiendo el 8. De hecho, podríamos factorizar ahí por 6. Entonces me queda 10 menos i. Y todo esto partido por 8. Así que x es 3 cuartos. De 3 cuartos por 10 menos i. ¿Sí? Despejé el x, ¿no? Ya. Y aquí está el motivo de por qué quería despejar el x. Ah, pero antes... Vamos si esto se puede... Ahí. Para que se vea grande en esa. Porfis. ¿Qué es? Eso. Ya. Entonces, el x está entre 0 y 6. ¿Ya? Y el x es 3 cuartos factor de 10 menos i. Entonces, esto, que estoy encerrando ahora con rojo, todavía no se encierra, estamos esperando, ahí sí. Eso que encerré ahí en rojo está entre 0 y 6, porque eso es el x, ¿cierto? Entonces, el 3 cuartos factor de 10 menos i, que es el x, ¿cierto? De otra forma de escribir el x, está entre 6 y 0. Talento ideal. Ahí está. Entonces, ahí podemos tomar esa inecuación y despejar el i. ¿Ya? Ahora, yo sé que siempre es complicado trabajar con una inecuación que es como doble, porque si se fijan ahí tengo dos desigualdades al mismo tiempo. Tengo que el 0 es mayor o igual a 3 cuartos 10 menos i, y al mismo tiempo 3 cuartos 10 menos i es menor que 6. ¿Ya? Entonces hay dos formas acá. Podríamos trabajar cada desigualdad por separado. O sea, el 0 menor o igual a esto, a lo que está al medio, y por separado, eso que está ahí al medio menor o igual a 6. Y trabajar las dos por separado, y después ver cuál es el rango que me va a dar una, cuál es el rango que me va a dar el otro, y intersectar los dos. ¿Ya? Pero hay una forma de evitar eso y trabajar como la desigualdad triple así completa, de una nomás, para no separar en dos casos y después tener que juntar. Sí, que sería ir haciendo operaciones, pero a la desigualdad entera. Por ejemplo, como aquí hay un partido por 4, yo primero voy a multiplicar por 4 la desigualdad completa. Entonces eso va a afectar a los tres valores. ¿Ya? Si el 0 lo multiplico por 4, sigue siendo 0. El del medio quedaría 3, 10 menos i, menor o igual a 24. ¿Ya? Yo quiero despejar el i. Así que las operaciones que vaya haciendo tienen que ser siempre pensando en despejar el i. Para matar ese 3, voy a dividir todo por 3. O bueno, lo que es lo mismo, multiplicar por 1/3. ¿Ya? Entonces el 0 va a ser 0 de nuevo, pero el 1/3, o sea, el 3 va a desaparecer porque se va a simplificar con el 1/3. Ver antes el multiplicar el 3 por el 10 y el 3 por el menos i. Sí, también. Sí. Mientras hagan como las mismas operaciones a lo largo de las tres expresiones, les debería dar lo mismo.
¿Ya? Así que aquí quedaría 10 menos i menor o igual a 24 por 1/3. 8. Dice que pa' matar la tusa. Hay alguien que está cantando, parece. Que silencie su micrófono. Ese es, parece. Antes de que... El cuarto, si no me equivoco. Que justo quedó tapado ahora. Ahí. Ah, no, ahora ya están todos silenciados. No sé qué. Parece que se dio cuenta y se autosilenció. Ya. Ya. Bueno, no pasa nada. Entonces, pero bueno, cuidado para los que estén en su casa con esos incidentes. Entonces ahora de ahí hay que despejar el i. Ya, por lo tanto, para despejar el i, hay que deshacerse del 10. Así que siempre hay que hacer operaciones, o sea, las operaciones que hagamos hay que fijarse que lo hagamos en los 3 lugares. Entonces vamos a restar 10. Entonces si resto 10, ahora el 0 va a cambiar y va a ser menos 10. En el término al medio se va a ir con el 10 que ya estaba. Y en el de la derecha va a dar menos 2. ¿Sí? Entonces, el menos i está entre menos 10 y menos 2. Pero yo quiero saber entre quién y quién está el i, no el menos i. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar por menos 1 para que me quede el i positivo. ¿Ya? Y aquí hay que acordarse que cuando uno multiplica una desigualdad por un número negativo, ¿sí? Lo vimos en las clases estas de las propiedades de orden, las desigualdades se invertían. O sea, si estaban apuntando para un lado, se daban vuelta, valor. Entonces el menos 10 pasaría a ser 10 positivo, el símbolo menor o igual ahora sería un mayor o igual, el i pasaría a ser, o sea, el menos i pasaría a ser i, el otro menor o igual pasaría a ser mayor o igual, y el menos 2 sería 2 positivo. ¿Ya? Entonces ahí obtenemos el rango para el i. ¿Ya? O sea, a medida que el x está entre 0 y 6, el i va a estar entre 2 y 10. ¿Sí? Uno generalmente no escribe las desigualdades así, las va escribiendo desde el más pequeño al más grande, como para que sea más entendible a la vista. Uno está acostumbrado a que lo pequeño esté como a la izquierda y los más grandes estén para la derecha, ¿cierto? Como para seguir el orden de la recta real. Así que lo escribimos para el otro lado, pero al final significa lo mismo, obviamente. ¿Ya? Así que ahí tenemos los rangos. El x tiene que estar entre 0 y 6 y el y tiene que estar entre 2 y 10. ¿Ya? De hecho, las combinaciones son cuando el x sea lo más grande posible, el y tiene que ser lo más chico. O sea, si el x es 6, el y tendría que ser 2. Y si el x es 0, entonces el y va a poder ser 10. Y ahí los dos se van a estar moviendo dentro de esos rangos. ¿Ya? Sofía tiene la mano arriba. ¿Tiene alguna duda? Sí, respecto al x, a despejar x. ¿Por qué sabemos que el x al ser menor o igual a 6 va a estar entre 0 y 6? O sea, ¿por qué sabemos que el otro límite del x es igual o mayor a 0? ¿O porque A ver, no, sí, el x está entre 0 y 6. Bueno, el x era mayor o igual que 0 porque es una cantidad. ¿Sí? Ahí no hicimos como algún trabajo matemático, era solamente porque una cantidad y las cantidades son mayor o igual que 0. Así que por eso el x era mayor o igual que 0. Y era menor o igual que 6. O sea, eso del menor o igual que 6 salió de la condición de la máquina A. Sí, Porque la sí. máquina A pedía trabajar menos de 50 horas. ¿Sí? O sea, esto de que el 7x más 4y sea menor a 50. A partir de que
de 7x más 4y menor o igual a 50, salió la condición de que el x tenía que ser más chico que 6. Ya, ok. ¿Ya? Sí, porque el y se podía escribir en función de x. Pues entonces, hicimos eso y después... no Me sé. di la manzana para preguntarte por qué el x tenía que ser igual o mayor a 0. Esa era mi pregunta. Y es Ya, porque es una súper. expresión real y las cantidades tienen que ser enteras, positivas. Entiendo. Súper. Bueno, siempre tener en cuenta eso, porque la matemática como que nos brinda algunas desigualdades y algunas informaciones, pero hay otras que se sacan por el contexto. Sí, acá nosotros descartamos los x negativos solamente por contexto, porque matemáticamente estaban permitidos perfectamente. ¿Sí? Los y también, po. Los y matemáticamente podrían ser eventualmente negativos. Pero bueno, en este caso, como ya le pusimos la restricción de que el x sea positivo, solito salió que el y también iba a ser positivo. ¿Ya? Así que siempre hay que estar ojo con lo matemático y con el contexto, para ver si es que el x o el y o las variables que estén tienen que cumplir, además de las ecuaciones matemáticas, alguna restricción por contexto. ¿Ya? Eso, ¿alguna otra duda con este ejercicio? Ya, porque decía, determina el número de unidades de cada producto que deben producirse semanalmente, si por razones de mantenimiento pasa tal y tal cosa. Entonces, bueno, si queremos responder la pregunta, sí que hay que hacer eso en verdad. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuántos productos tipo P1 y P2 tengo que producir? Entonces, hay que responder, esa es la pregunta. Entonces, se deben producir entre 0 y 6 productos del tipo P1 y entre 2 y 10 productos tipo P2. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, mientras más P1 hagan, menos P2. Y mientras más P2, menos P1. ¿Cierto? Porque tienen que pasar por las máquinas A y B, pues ya sabemos que esas máquinas tienen restricciones. ¿Ya? Así que siempre responder la pregunta que se les está haciendo. Ya. Si no hay dudas, entonces vayan descargando bueno, ustedes no, los que están en su casa vayan descargando la presentación 11, ya que vamos a seguir dentro de el contexto de inecuaciones, ya, pero ahora hay que empezar a ver otros tipos de inecuaciones, que no siempre son tan sencillas como las que nos han aparecido hasta el momento. Ya, así que en esta presentación se ven inecuaciones cuadráticas e inecuaciones con parámetros. Ya, así que vamos a partir con las cuadráticas. Yo creo que las con parámetros las vamos a ver en la próxima clase, el viernes. Ya, entonces, objetivos: determinar el conjunto solución de inecuaciones cuadráticas y con raíces. Sí, porque las inecuaciones que tienen raíces se resuelven de alguna forma similar a las cuadráticas. Hay que llevarlas a una cuadrática en muchos casos. Por eso se ven de la mano. Ya, entonces, primero vamos a ver un ejemplo, este ejemplo inicial, ya, que bueno, no lo vamos a desarrollar en la pizarra porque solamente lo vamos a plantear, ¿sí? Que es como
para ver de dónde podría, a partir de un contexto, por qué yo podría necesitar saber resolver inecuaciones cuadráticas. ¿Para qué sirve? ¿Ya? Así que tenemos el siguiente problema. Dice, los lados de una valla cuadrada deben ser modificados a modo que la valla ahora tenga forma rectangular. ¿Ya? Entonces teníamos, la valla era cuadrada y ahora va a ser rectangular, entonces hay que modificar los lados. Dice, uno de los lados se debe alargar 2 metros, ¿sí? Y el otro se debe alargar 6 metros. ¿Sí? Inicialmente era cuadrada y ahora un lado se debe alargar 2 y el otro 6, entonces ya no va a quedar cuadrada, va a quedar rectangular. Ya entonces dice, si el área encerrada por la valla resultante, o sea, la nueva área, debe ser al menos 60 metros cuadrados, ya si por algún motivo yo necesito que sea de al menos 60 metros cuadrados y a lo más 140 metros cuadrados, ya, entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles longitudes de la valla original? Entonces piensen en que tienen un cuadrado, ya pongamos que el cuadrado tiene el lado X, lo más sencillo. Entonces, como es cuadrado, todos los lados miden X, ¿cierto? Entonces, a partir de este cuadrado con lado X, yo quiero conseguir un rectángulo que cumpla esto. O sea, uno de los lados se debe alargar 2, entonces un lado ahora ya no va a ser X, sino que va a ser X más 2, y el otro lado se debe alargar 6. Entonces, el otro va a medir X más 6. ¿Sí? En principio el cuadrado era, o sea, el área, los lados del cuadrado inicial eran X, todos X, ¿cierto? Y ahora el rectángulo va a ser, un lado va a medir X más 2 y el otro va a medir X más 6, ¿cierto? Porque un lado lo alargan de 2 y el otro 6. ¿Ya? Entonces, vamos mirando el planteamiento. Eso sería, ya, pero, bueno, ¿cómo se llega a esto? Que lo que nosotros sabemos es que la nueva área tiene que ser al menos 60 y a lo más 140. ¿Sí? Si el rectángulo nuevo en un lado mide X más 2 y en el otro lado mide X más 6, ¿cómo yo calculo el área? Como es un rectángulo, ¿cierto? Viene aquí, comenta un compañero, como es un rectángulo y los lados son X más 2 y el otro X más 6, entonces el área de ese nuevo rectángulo va a ser el producto de X más 2 por X más 6. ¿Ya? Y si ustedes multiplican X más 2 por X más 6, les va a dar eso. ¿Ya? Entonces, esa área, que es X cuadrado más 8X más 12, ¿cierto? Este valor de aquí está representando el área del rectángulo. ¿Sí? Esa área tiene que estar entre 60 y 140. Y bueno, esa inecuación, que es cuadrática, puede ser trabajada de esas dos formas. O sea, el X que yo quiero, que ando buscando, porque yo quiero saber quién es el X. Acuérdense que el X es el lado del cuadrado inicial, ¿ya? Si yo quiero saber cuáles son los posibles valores de X, entonces mi X tiene que cumplir con que el área sea mayor o igual que 60 y al mismo tiempo que el área sea menor o igual que 40. ¿Ya? Es decir, vamos a encontrar un conjunto solución para cada una de las inecuaciones, ¿ya? Y luego vamos a tomar la intersección de ambos. Porque yo necesito encontrar todos los X que cumplan esto primero. ¿Sí? Voy a buscar todos los X que cumplan eso, después voy a buscar todos los X que cumplan esto, que son otros, y después voy a mirar cuáles son los que están en común, cuáles son los que cumplen esto y esto al mismo tiempo. Y ese va a ser los posibles X con el cual iniciamos el problema. ¿Ya? En este caso no vamos a resolverlo tampoco, la idea era solamente, el ejemplo inicial era como para plantear la necesidad de estudiar inecuaciones cuadráticas. ¿Ya? En muchos contextos
cuando uno hace el planteamiento, las inecuaciones quedan cuadráticas y entonces necesitamos métodos para resolver eso. Ya, porque si se fijan acá, en esa inecuación ya no es como antes, ya no es llegar y despejar el X. De hecho, de ahí no se puede despejar el X, así como limpiamente, sino que necesitamos ver las raíces de la raíz de la función cuadrática, ¿cierto? Y analizarlo como por ese lado. Ya, entonces tenemos que, antes de ponerse a resolver inecuaciones cuadráticas, necesitamos recordar un poco de la ecuación cuadrática. Sí, porque para resolver estas necesitamos harto de la ecuación cuadrática. Nos vamos a ayudar harto de la ecuación cuadrática para resolver la inecuación cuadrática. Ya, así que recuerdo, antes de ponerse a trabajar con inecuaciones cuadráticas, recuerdo de ecuación cuadrática. Primero, una ecuación de segundo grado puede tener ninguna, una o dos soluciones. ¿Ya? Y estas se determinan mediante esa famosa fórmula, ¿cierto? La menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido 2. Ya, aquí, ahora que lo estoy mirando, quizás me faltó agregar cuál sería la solución, o sea, la ecuación con la que estamos trabajando. ¿Sí? Estamos trabajando con una ecuación que sea así, x cuadrado, ¿ya? Ese simbolito es x cuadrado, o sea, es a por x cuadrado. ¿Ya? Ax cuadrado más bx más c igual 0. Sí, esa es la ecuación. Que ahí se me fue agregarlo. A por x cuadrado menos bx, o sea, más bx más c. Ya, entonces si tenemos esa ecuación cuadrática, entonces los valores de x que cumplen esta son esos. Menos b más menos, qué sé yo, que se sacan con los coeficientes del x cuadrado, del x y del el término libre. ¿Ya? Ahí está. Vamos un poco más al lado para que no nos moleste. Ya, entonces, bueno, esta ecuación cuadrática, la que está aquí en la nota, esa ecuación cuadrática, o sea, puede haber dos valores que cumplan esa igualdad, o puede haber solo un valor que cumpla esa igualdad, o puede haber ningún valor que cumpla esa igualdad. Depende de quién es el A, el B y el C. Entonces, al término que está dentro de la raíz, ¿sí? Que el b cuadrado menos 4ac, se le denota como triangulito y se le llama discriminante. Sí, imagino que eso alguna vez en su vida lo habrán visto. Al término que va dentro de la raíz, se le llama discriminante. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el discriminante? Porque el discriminante discrimina qué ecuaciones van a tener dos soluciones, una solución o ninguna solución. Ya, esa es la gracia del discriminante, que nos dice al tiro cuántas van a haber, cuántos valores de x van a cumplir la igualdad. Ya, así que ese es el primer caso, que uno calcule ese discriminante y nos dé que el discriminante es negativo. Ya, si el discriminante es negativo, quiere decir que la parábola no intersecta al eje x. Ya, recuerden que hoy la ecuación aquí se me borró. Vamos a ponerla de nuevo. Ax cuadrado más bx más c igual 0. Ya, recuerden que estas ecuaciones uno las puede graficar. Le va dando distintos valores al x y los resultados son los valores de y, y eso se puede graficar, y los gráficos de una ecuación cuadrática son parábolas. ¿Cierto? Que la parábola puede abrir hacia arriba, puede abrir hacia abajo, dependiendo el signo que tenga ese número a que multiplica al x cuadrado. ¿Ya? Entonces, si el discriminante es negativo, la parábola nunca va a intersectar al eje x. ¿Qué quiere decir que la parábola nunca intersecta el eje x? Que no hay ningún valor de x que cumpla esto. ¿Ya? Si el discriminante es 0, entonces la parábola intersecta al eje x en un punto. ¿Ya? Es decir, si uno usa esta fórmula con el más o con el menos, las dos veces... Ay, me fue al principio. Pero ahí está. Si uno usa la fórmula con el más y con el menos, como da 0, me va a dar las dos veces el mismo valor, menos b partido 2a solamente. ¿Ya? Y el tercer caso
es que el discriminante sea positivo, en ese caso van a haber dos soluciones porque la parábola intersecta al eje X en dos puntos. ¿Cómo saber esos puntos? Usando la fórmula con el más y con el menos. Ya, si es que están escribiendo, les dejo eso ahí un instante. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que necesito que sepan? Porque es lo que después en la práctica nos va a aparecer. Que en el fondo el b cuadrado menos 4ac, que es el numerito que está dentro de la raíz, ese es el que me dice si es que van a existir x que cumplan la igualdad, si es que va a existir uno, dos o ninguno. ¿Ya? Porque fíjense que si el b cuadrado menos 4ac, ese que está dentro de la raíz, es negativo, entonces me va a quedar una raíz negativa. Y raíces negativas no son números reales. Por eso en el caso en que el discriminante es negativo, no hay raíces, no hay intersección con el eje. ¿Ya? Cuando el discriminante, que es la raíz, si esto da 0, entonces si yo uso el más o el menos, da lo mismo, porque voy a estar sumando o restando 0. Entonces en ese caso me va a dar dos veces el mismo valor de x. Es decir, hay un puro x, que está repetido dos veces, con el más y con el menos. Y cuando el discriminante es positivo, quiere decir que lo que está dentro de la raíz es un número real positivo. Entonces, si yo sumo ese número o resto ese número, me van a dar dos cosas distintas. ¿Ya? Pasemos en un momento a la pizarra para ver esto de una manera gráfica, ya que es importante. Ya, entonces, estamos trabajando, pongámoslo como una observación. Estamos trabajando con esta ecuación. ¿Sí? Entonces, si esto uno lo toma como un y, o sea que y es igual a x cuadrado más bx más c, eso se grafica en una parábola. ¿Sí? Esta expresión gráficamente es una parábola. ¿Ya? ¿Conocen las parábolas? ¿No es cierto? Que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Y si abre hacia arriba o abre hacia abajo, depende de el numerito a, del numerito a que multiplica al x cuadrado. ¿Sí? Ese que se encerró ahí recién. Ya, entonces recordemos un poco eso. Si el a es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el a es negativo, la parábola abre hacia abajo. ¿Sí? Imagino que alguna vez en su vida quizás habrán visto eso. ¿Y cómo era para saber en qué cuadrante estaba? ¿En qué cuadrante? Sí. No hay una forma certera de ver, o sea, hay una forma, pero uno no ve como la forma de ver en qué cuadrante estaba, sino que hay una forma para ver dónde está el vértice. Ese punto. Entonces, sabiendo dónde está el vértice y sabiendo si se abre para arriba o para abajo, uno va a poder más o menos, ubicarla. ¿Ya? Ahí vamos a recordar cómo era que se veía el vértice. ¿Ya? Pero sí hay una fórmula para ver el vértice. Sí, ahí yo la puse en el primer cuadrante, pero podría estar en cualquier lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Por ejemplo, o sea,
si queremos ver los casos de manera gráfica, ya, veamos primero cuando el discriminante, que era el b cuadrado menos 4ac, es positivo. ¿Ya? Si el discriminante es positivo, ¿eso qué quiere decir? Eso implica que van a haber dos soluciones. Va a haber, usando la fórmula nos va a aparecer un x1 y un x2. Cuando uno usa el más y cuando uno usa el menos, con la fórmula. ¿Ya? Eso gráficamente quiere decir que la parábola intersecta el eje X en el X1 y en el X2. O sea, bueno, da lo mismo si abre para arriba o para abajo, pero la cosa es que va a estar el eje X, ya pongamos que abre para arriba, pero para poner algo nomás. La parábola va a ser como así. Cuando el discriminante es positivo, la parábola cruza al eje X dos veces, en el X1 y en el X2, que son los que me dan la fórmula. Ya sea que abra hacia arriba o hacia abajo. En el caso de que abra hacia abajo sería como así la situación. ¿Ya? Donde esta curva es la que se grafica con la fórmula, ax cuadrado más bx más c. En el caso 2, si es que el discriminante me dio 0, ¿ya? Entonces, si yo uso la fórmula, el x1 y el x2 van a ser el mismo. Van a ser el mismo. Porque uno suma el discriminante o resta la raíz del discriminante. Entonces, los dos me dan igual. Y eso gráficamente quiere decir que está el eje X, ¿ya? Y que el vértice de la parábola es justo ahí. Donde ese sería el X1 o el X2, da lo mismo. Porque el X1 y el X2 son el mismo. ¿Ya? Eso es cuando el discriminante es 0. Ya que este es el mismo que el X2. Bueno, y si la parábola abre hacia abajo, entonces sería así. Se fijan que ahí el X1 y el X2 son el mismo punto. Eso es cuando el discriminante da igual a 0. Que la parábola abra hacia los lados, como así, como una C. Esperemos que se dibuje. Así. Buena pregunta. Eso también se considera una parábola. Es una parábola. Las parábolas que hablan para la derecha o para la izquierda son parábolas. Lo que no son es función. No son una función. No se pueden escribir como una f de x igual a algo. Y nosotros ahora estamos trabajando con parábolas que sí son función. Entonces sí son parábolas, pero ahora como que no las vamos a estudiar. Igual esas se estudian en algún curso posterior. En algún momento van a tener que estudiar esas. Ahora siempre que abren para arriba o para abajo, ¿no? Ya, ese es el segundo caso. Y el tercer caso es que el discriminante es negativo. Ya, si el discriminante es negativo, entonces la fórmula no me va a dar ningún x real. ¿Sí? X no es un número real. Y eso gráficamente, ¿qué quiere decir eso? Que la parábola es o así o asá. No intersecta el eje X. ¿Ya? Entonces ahí hay una doble relación. Discriminante positivo se cruza dos veces el eje X. Discriminante igual 0
se cruza una vez al eje X, y discriminante negativo, oye, ahí me falta, en el caso 3 me comí el menor que 0. Vamos a agregarlo al tiro. ¿Ya? Si el discriminante es menor que 0, entonces no hay intersección con el eje X. ¿Ya? Esto por ahora no se ve el peso que tiene, pero sí es importante, sobre todo el caso 3. Porque fíjense que en el caso 3, la parábola o siempre va a ser positiva, porque siempre va a estar sobre el eje Y, o sea, sobre el eje X, perdón, o siempre va a ser negativa. Así que eso lo voy a poner porque en el futuro lo vamos a necesitar. Aquí siempre, esto, eso siempre es positivo para todo X. ¿Ya? Y en el caso de que la parábola abra hacia abajo, entonces en ese caso siempre es negativo. La expresión y igual a ax cuadrado más bx más c siempre es negativo para todo x. ¿Ya? Eso en algún momento cuando estemos resolviendo inecuaciones cuadráticas va a ser súper importante, porque si el discriminante me dio negativo, o sea, la parábola va a ser siempre o positiva o negativa, entonces yo voy a poder tomar decisiones a partir de eso. ¿Sí? Una información valiosa en el futuro. Y en un futuro reciente, en un ratito más, o bueno, la próxima clase. ¿Ya? Así que, bueno, eso es lo que necesitamos tener en mente. No, pero volvamos a la pizarra, que por si estaban copiando, vamos a dar ahí un momentito. Esto es lo que necesitamos tener presente de ecuaciones cuadráticas para poder resolver inecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Igual cada vez que nosotros necesitemos algo de esto, yo lo voy a recordar y lo voy a mencionar. Sí, pero para tener igual ahí nuestra base de datos disponible. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. Entonces, ¿para qué me sirve esto cuando uno ya está viendo inecuaciones? Ahora sí, hacémonos a la presentación. Ahí está. Ya, entonces veamos la aplicación de lo anterior, ahora en inecuaciones cuadráticas. Vamos a encontrar el conjunto solución de esa inecuación, que en principio no parece ser una inecuación cuadrática. Pero bueno, ahí va a haber que desarrollarlo un poco y ver qué pasa. Claro, claro, al momento de... Uno quiere juntar esas dos fracciones en una sola. Al momento de juntar esas dos fracciones en una sola, ahí ya van a empezar a aparecer las cuadráticas. ¿Ya? Y saber esto de los casos va a ser importante. Sí, porque cuando una cuadrática es siempre positiva o es siempre negativa, entonces yo voy a poder, no sé, imagínense que una cuadrática siempre es positiva. Entonces yo voy a poder dividir por esa cuadrática o multiplicar por esa cuadrática y la desigualdad no se va a dar vuelta, porque sabemos el signo, sabemos que es positivo. Ya, pero veámoslo en el ejemplo.
ese es el ejercicio. Este es el momento clímax de la clase de hoy. Es el momento que si no han entendido mucho, se enredaron un poco o perdieron el hilo, ahora es cuando tienen que agarrar el hilo nuevamente para quedarse con lo valioso del día de hoy. Ya, porque entendiendo bien las cuadráticas, uno puede ahorrarse hartos problemas dentro de una inecuación. Ya. Entonces, tenemos nuestra inecuación y la queremos resolver. ¿Sí? Cosas que no podemos hacer es multiplicar la ecuación por x, o sea, la inecuación por x más 1 o por x menos 1. Eso no lo podemos hacer porque no sabemos el signo de x más 1 y de x menos 1. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pasar restando el 2 y sumar todo. ¿Sí? Entonces nos quedaría 2x menos 1 partido de x más 1 más x partido de x menos 1 menos 2 menor a 0. Y vamos a sumar todas estas tres fracciones, considerando el 2 como un 2 partido por 1. Entonces sacamos el mínimo común. Pero, profe, una pregunta. Dígame, le escucho. ¿Por qué, por qué, por qué pasaríamos el 2? ¿Por qué se nos ocurriría pasar el 2 antes de sumar las fracciones? Eh, Buena Porque pregunta. igual tenemos que Eh, darnos cuenta de que en algún momento esas fracciones van a pasar a ser una ecuación cuadrática. No claro, sé. claro. En el fondo, queremos hacer el ejercicio similarmente a como hicimos uno en la clase del otro día, que es tirar todo para un lado para que la cosa quede menor que 0 o mayor que 0, porque después uno hace la tablita. Y con la tablita puede ser, o sea, con la tablita uno puede ver en qué valores da positivo o en qué valores da negativo. Que eso es ser mayor que 0 o menor que 0. En el fondo uno quiere comparar con el 0. Por eso es Yo bueno sí, siempre tirar todo para un lado y dejar la cosa con el 0 al frente. ¿Sí? Sí, no sé si sí, eso responde. Ya, súper. sí. Así que hay un pequeño delay, entonces me demoro. Ya. Eh, ya. Pasamos todo, entonces, si quieren algo técnico y práctico, tienen una inecuación, pasen todo para un lado. Déjenlo igualado a 0. O sea, no igualado, desigualado a 0. Eh, entonces, mínimo común sería eso, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, lo típico para sumar fracciones, porque le falta al x más 1 para hacer el denominador grande, le falta un x menos 1. Así que al 2x menos 1 le voy a multiplicar x menos 1. Al segundo término le voy a multiplicar un x más 1, ¿cierto? Y al último término le tengo que multiplicar los dos, el x menos 1 y el x más 1. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay que juntar todo lo que se pueda nomás, po. 2x menos, o sea, 2x por x cuadrado es 2x cuadrado. 2x por menos 1 es menos 2x. Menos 1 por x es menos x. Menos 1 por menos 1 es más 1. Ya, ese fue lo que aportó el primer término solamente. Sí, esta fracción probablemente va a quedar harto más grande. Ya, ahí está. Entonces ahora el segundo término. Si multiplicamos, bueno, como tenemos que multiplicar, entonces va a quedar x cuadrado más x. Eso es lo que aportó el segundo término. Ahí está. Y el último, que fue el que más aportó, porque la expresión era más grande, sí, de hecho el denominador como que nos va a quedar chueco. Bueno, vamos a poner el menos 2. Y x menos 1 por x más 1, ese es un producto conocido, po. X más 1 por x menos 1 es suma por su diferencia. Para que lo escribamos más corto, esto es x cuadrado menos 1. Ya, así que eso es menor que 0. ¿Está bien?
juntemos todo lo que se pueda. De hecho, hay cosas que se van a simplificar. Se va a ir el 2x cuadrado positivo con ese x cuadrado que está dentro del paréntesis, porque se multiplica con el menos 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Ya. ¿Qué más? De hecho, se va también, bajamos la rayita para el otro lado. El menos 2x, no miento, no se van, pero se juntan. Sí, que pensé que sean todos los x, pero no. Quedarían... Claro, eso sí, eso sí. El menos x con el más x. Ya, entonces ya ahí se achicó bastante. Porque nos va a quedar, bueno, pongamos los x cuadrado primero. X cuadrado queda uno solito. ¿Cierto? X queda solo un menos 2x. Y numeritos libres, tenemos un 1 y un más 2. Ahí, ¿cierto? Y abajo x más 1, x menos 1, y esto es menor que 0. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Ya, este más 3 me quedó como volando arriba. Vamos a bajarlo un poco. Ya. Bueno, hay que ver si se puede factorizar arriba primero. A ver si esto se puede simplificar algo. Me parece que sí. ¿O no? 3 y 1. Sí. ¿O no? Menos 3 y más 1. Pero es el producto da negativo. Las únicas opciones son menos 3 y menos 1 para que dé más 3 y 3 y 1 positivo. Y con ninguno me calza con el menos 2 de al lado. Así que estamos fritos. ¿Sí? Pareciera que se podía, pero no se podía nada factorizar. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere con ecuación general? Menos b más menos raíz de b cuadrado, ¿eso? Claro, eso va a haber que hacer. Va a haber que ocupar la fórmula, la menos b más menos raíz de b cuadrado, etc. ¿Ya? Porque uno necesita saber dónde da cero el numerador. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar esta expresión, la de arriba, porque yo necesito ver si se puede factorizar para ver dónde vale cero. Porque la de abajo está fácil, pues la de abajo da cero en el 1 y en el menos 1, que son los numeritos que se pondrían en la tabla. ¿Cierto? Entonces, estudiemos un poco la expresión, pongámosle expresión asterisco. Veamos qué sucede con asterisco. Asterisco es la expresión que le vamos a llamar i, x cuadrado menos 2x más 3. Sí, es la que intentamos factorizar. ¿Ya? Pero, profe, no podríamos... no, dígame. nada. ¿No? Ya. Veamos el discriminante, para ver si es que va a tener una raíz, dos raíces o cero raíces. El discriminante de esta, el b cuadrado, ¿cierto? Menos 4ac, que en este caso es, el b cuadrado es 4, menos 4 por a, el a es 1 y el c es 3. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Es negativo. ¿Sí? ¿Y qué quería decir que una parábola tuviera discriminante negativo? Una de esas cosas era que no intersecta al eje X. No tiene raíces. Nunca pasa por el 0. ¿Ya? Por lo tanto, esto implica que x cuadrado menos 2x más 3, lo pueden decir de muchas maneras. No tiene raíces, nunca pasa por el 0, ¿sí?
Nunca vale 0. Nunca vale 0. ¿Cómo puede ser que una parábola nunca valga 0? Hay dos opciones, que fue lo último que vimos en la observación. Hay dos opciones. Que sea siempre positiva, ¿sí? Porque que pase por el 0 quiere decir que intersecta el eje X. ¿Ya? Entonces, si nunca vale 0, nunca intersecta el eje X, y eso puede ser de dos maneras. Que esté siempre arriba del X o que esté siempre abajo del eje X. ¿Cuál será el caso para esta parábola? Siempre está arriba. ¿Por qué? Porque el coeficiente del x cuadrado es positivo. Y cuando el coeficiente del x cuadrado es positivo, la parábola abre hacia arriba. ¿Ya? Perfecto. Entonces, estamos en el caso de aquí arriba y no en el de abajo. ¿Sí? Conclusión. Esto implica entonces que x cuadrado menos 2x, x cuadrado menos 2x más 3, nunca es igual a 0, siempre es mayor que 0. ¿Ya? Si es que el coeficiente del x cuadrado hubiera sido negativo, entonces hubiéramos estado en el caso en que siempre es negativa la cuadrática. Ya. ¿Y por qué me sirve tanto que el x cuadrado menos 2x más 3 sea siempre mayor que 0? Porque entonces yo mi desigualdad la puedo dividir por x cuadrado menos 2x más 3. Y se va a simplificar con este numerador. Entonces el numerador ahora va a quedar un 1. Hermoso. En cuanto a cálculo, hermoso. Se simplifica. Harto. ¿Sí? ¿Cómo estamos de hora? ¿Un minuto? Ya. Bueno, dejémosla. Hagamos esa simplificación para que vean y por último la terminamos el viernes. Ya. Entonces, volviendo a la inecuación. Podemos dividir entonces o multiplicar por 1 partido el término. Tenemos esto. X más 1, X menos 1. ¿Ya? Como el X cuadrado menos 2X más 3 es siempre positivo, yo lo puedo pasar dividiendo para el lado derecho. Lo paso dividiendo. ¿Ya? Y entonces me va a quedar 1 partido por X más 1, X menos 1 menor que 0. ¿Ya? Y bueno, lo dejamos ahí porque ese ya es fácil, pero igual lo vamos a terminar la próxima clase. ¿Ya? Así que esa historia continuará. ¿Ya? Pero bueno, nos permitió simplificar un montón la inecuación el hecho de saber que siempre era positivo. Ya, eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces el viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuál es el nombre del texto del libro guía del curso? Si es que hay. ¿De qué? ¿Del texto guía, perdón? Claro, como un libro matemático que guíe la clase. Ah, es que hay varios. Hay uno que se llama Hoffman, pero claro, a ver, déjame mirar, si eso están en webcursos. En webcursos, ¿te puedo mostrar esta pantallita del webcurso? Esta de aquí. Claro, aquí, Ah, en el claro. webcurso, en el syllabus, abajo están los nombres. Que hay varios, hay más de uno. Ya. Aquí. Mira, yo así como que más se usen, bueno, depende pero está en eso. Está el área y está el
el Buddy. Hay más, si queréis me podéis escribir un correo, yo te digo los otros, pero hay varios para sacar ejercicio, la materia, ejercicio resuelto, etc. Ya acá. Gracias, profe. Ok, nos vemos, chao, chao.